Disimula tus intenciones. Esta es la regla número 3 del libro Las 48 leyes del poder. Si no has leído el libro, te recomiendo que lo hagas, ya que posee consejos muy útiles y aplicables en todo caso. Lo que esta regla indica es que debes mantener a la gente ignorante sobre tus verdaderas intenciones, sin revelar nada. Esto evitará que preparen un contraataque o detengan tu camino, y se puede lograr desviándolos hacia intenciones falsas hasta que concretes tus planes reales. Pero se debe evitar en todo momento que ellos sospechen que ocultas algo, de ahí que crees pistas falsas. Para los que no han leído el libro, en cada una de las reglas el libro cuenta diversas historias que tienen que ver con la regla que se está hablando para ilustrar las consecuencias, ya sean buenas o malas, de esta regla. Una de las historias que se encuentran en el libro es sobre el marqués de Sevigné, quien le contaba a Ninon de Lenclos, una cortesana del siglo XVII, que él estaba enamorado de una condesa a la que no lograba conquistar. Ninon, al ver los continuos fracasos del marqués, decidió ayudarlo. Ninon creó un plan perfecto basado en esconder las intenciones del marqués y crear intenciones y pistas falsas para crear confusión en la condesa e intriga. Esto fue haciendo efecto, y el plan avanzaba poco a poco, hasta que un día el marqués, de forma impulsiva, cometió el error de revelarle sus verdaderas intenciones a la condesa. Esto hizo que ella perdiera todo el interés y el marqués, luego de esto, no pudo volver a hacer ningún avance. Podrán ver aquí el fallo de no haber seguido esta regla. Veamos otro ejemplo del libro. En 1850, Otto von Bismarck era representante ante el Parlamento prusiano. Bismarck soñaba con unificar los diversos estados en que se dividía Alemania, pero esto era algo difícil, sumado que Austria estaba en guerra con ellos y querían mantener dividida Alemania, y si alguien intentaba unirla, ellos harían una intervención armada. En ese tiempo el príncipe Guillermo estaba de acuerdo con ir a la guerra y varios más compartían su decisión en el Parlamento. Debo destacar algo antes de continuar. Bismarck era un ex soldado. La guerra a él le parecía algo glorioso, y él no tenía ningún problema con hacerle la guerra a Austria. Entenderán entonces la confusión de todos cuando Bismarck pronunció lo siguiente en un discurso: desdichado del estadista que hace la guerra sin una razón que siga siendo válida cuando esa guerra haya concluido. Después de la guerra, todos ustedes verán estos asuntos desde una perspectiva diferente. ¿Tendrán entonces el coraje de dirigirse al campesino que contempla las cenizas de su granja, o al hombre tullido, o al padre que ha perdido a sus hijos? El discurso continuó así por un largo rato. Incluso elogió a Austria por sus acciones. Esto hizo que todos cambiaran su voto y olvidaran sus ideas de guerra, ya que si Bismarck, quien era amante de la guerra, no estaba de acuerdo, ¿cuál era el sentido entonces de batallar? Esto hizo que la guerra se evitara. Esto también hizo que por su aporte a la paz Bismarck subiera de puestos. Tomó unos años, pero al volverse primer ministro de Prusia, ahora sí, Bismarck inició la guerra contra Austria y la ganó, logrando por fin el Estado alemán. Esto fue una estrategia perfecta, ya que él, a pesar de ser amante de la guerra, él fue en contra de sus creencias para mantener la paz, y esto le dio tiempo a él para poder salvar su prestigio e ir fortaleciendo el ejército prusiano. Si él hubiera ido a la guerra, hubieran perdido y todo su prestigio se hubiera perdido en el camino, ya que un hombre tan fuerte y valeroso como él, perdiendo una guerra, eso hubiera sido una caída bastante fuerte. Sin embargo, él se tomó su tiempo, tuvo paciencia, ocultó sus intenciones, las desvió yendo en contra de lo que él creía. Y una vez que pudo lograr ir subiendo de puestos hasta ser primer ministro, pudo fortalecer todo su ejército, ir a la guerra y ganar sin ningún problema. Cuando ya tienes una meta en tu cabeza y la trazaste con un plan, esta, cuando la quieras llevar a cabo, se puede ver en peligro. Disimular tus intenciones es esencial. Inevitablemente, sin importar qué tipo de meta y plan tengas y quieras llevar a cabo, habrá oposición de otras personas, y estas pueden variar en cuanto a las razones de su oposición. Puede ser porque no creen en tu idea, por envidia, porque en el fondo quieren verte caer, y a veces ni siquiera hay una razón, simplemente
quieren ser la oposición. Es así, hay personas así en el mundo, pero en todos los casos harán algo para hacerte daño y detenerte. Entiendo que para algunos es difícil ocultar sus intenciones y sus metas. El impulso nos hace revelarlo. Las personas tendemos a hablar de nuestros planes porque está en nosotros. Nos sentimos más motivados al hacerlo. Buscamos dar el efecto de que somos honestos e incluso alimenta nuestro ego. Esto solo lleva en ocasiones a exponernos a ser saboteados, o que no nos tomen en serio por siempre andar revelándolo todo. En estos casos es mejor crear señuelos e incluso apoyar causas opuestas a la nuestra para despistar, como hizo Bismarck. Hable mucho y con entusiasmo de su señuelo como si fuera su objetivo real, para crear la idea de que dice la verdad de su objetivo, de su intención, y claro, controle su lenguaje corporal para hacerlo, ya que si no controla su lenguaje corporal no será tan creíble. Haga lo que sea predecible, que se sienta como cuando usted suele hablar de sus planes. Esto hará que los demás se acostumbren a algo familiar y bajarán la guardia, y cuando intenten atacar, estarán atacando simplemente sombras. Al crear un camino falso, protegerás el plan original. Mientras ellos andan dando vueltas en algo irreal, tú sigues trabajando para hacer crecer tus intenciones, tu meta. Muchas ideas de vida, y de esto créanme, no tienen idea de cuántas ideas de vida, de negocios y planes personales se arruinaron por la falta de esta regla. Quizás tú que ves este video has pasado por ese tipo de situaciones. Podrán notar un cambio más significativo una vez que apliquen esta regla y evitarán pasar por la misma circunstancia una y otra vez. Habla mucho sobre tus deseos y objetivos, pero no de los reales. Así te mostrarás como alguien abierto y nadie sospechará de lo que realmente estás planeando hacer. Hay una excepción a la regla. Si ya conseguiste cierto éxito de forma tal que ya la gente te conoce, vas a ganarte la fama de hacer lo opuesto de lo que dices. Por tanto, disimular tus intenciones será más difícil, ya que al hacerlo tantas veces, la gente sabrá que tus intenciones nunca son las reales. Será difícil que vuelvas a usar el mismo truco. La mejor forma de lidiar en caso de que ya te hayas ganado esa fama es ser franco y sincero sobre tu objetivo, aunque eso signifique ser algo crudo o ponerte en riesgo. Servirá más a tu propósito. Por eso, antes de que esto ocurra, sería bueno que aprendas a intercalar entre intenciones reales e intenciones falsas, o mejor, saber priorizar cuál es el momento indicado para usar esta regla. Puede que tengas una meta que no sea demasiado importante y en ese caso sí puedas ser sincero con la gente sobre tus intenciones. Sin embargo, si la meta es demasiado importante, demasiado grande, en ese caso disimular tus intenciones es la mejor opción. Solo trata de mantenerlo intercalado para que la gente no desconfíe todo el tiempo de ti. See you.